¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Ese es el tema de hoy. Carrera de la vida cristiana, hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 143, verso 10. Dice la Biblia: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Efesios capítulo 6, verso 6 al verso 7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos, los que están de pie. Vamos a degustar la palabra del Señor en esta hermosa mañana. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hermano Nelson, dígame algo. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Vivir en santidad para agradar a Dios. Otro concepto, a ver, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, hacer la voluntad del Señor, no hacer lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Pero ¿cómo sabe usted qué es lo que Dios quiere para con usted? Aquí es donde está el meollo de este asunto. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo lo sabe usted? Por la palabra, una buena dirección. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos, pero parece que esto como que no es muy fácil. ¿Cierto? Que muchas veces hacemos lo que nos da la... Entonces, hacer la voluntad de Dios significa buscar su propósito y plan de vida. Vivir de acuerdo a los principios morales y obedecer lo que está escrito en su palabra, como nos dijo el hermano Daniel. Pero esto implica una vida de fe donde se busca la guía del Espíritu. ¿A través de qué? A través de la oración. Y para que el Espíritu de Dios haga algo en nuestra vida, ¿se necesita qué? Santidad. Y para yo no ser un robot que camina como lo programan, ¿cómo debo actuar? Porque Dios no nos ha llamado aquí a ser robots. Esos son los chinos que hacen una cantidad de robots. Tenemos que actuar entonces conforme a ¿qué? Conforme a la libertad que Él nos ha dado. Entonces yo soy libre para actuar. O escojo el bien o escojo el mal. Amén, hermano. Tengo capacidad para discernir entre el bien y el mal. Entonces, allí en estos 3 punticos y 4, conforme dice el salmista, el plan de Dios en mi vida, vamos a enmarcar el tema. Listo, esta es la introducción. Yo creo que ya me entendieron hacia dónde vamos, ¿no? ¿Seguro? Bueno, no se me vayan a dormir. Bendito el Señor. San Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12, verso 1 al 2. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis ¿qué? ¿Cuál sea la voluntad de Dios? La cual es buena, agradable y perfecta, porque Dios no se equivoca. Amén, hermanos. 4 cosas que te ayudarán a descubrir la voluntad de Dios. Primero, la oración.
Bueno, pero ¿y si no oramos? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si es que la oración está muy pésima? Podemos decir que los que no oran no conocen la voluntad de Dios. No hay dirección, como un carro viejo. Se le salieron los balines a la botella de dirección y no le sirve el timón. Jesús nos enseñó la oración diciéndonos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. ¿Cómo será la voluntad de Dios en el cielo? La voluntad de Dios no tiene problema en el cielo, allá se hace automáticamente. Bendito el Señor. Por eso los ángeles trabajan bajo la voluntad de Dios, porque parece que estuvieran programados. Allá no es difícil hacer la voluntad, no es difícil hacer lo contrario, hermana Miriam. ¿Cómo? Entonces, el Señor dijo, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, también se debe hacer la voluntad de Dios en la tierra. Pero la voluntad de Dios en la tierra no es automática. Esta hay que buscarla. La oración, la santidad y la libertad, obedeciendo a la palabra de Dios y el plan de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Con qué propósito fui hecho yo para venir a esta tierra? Amén, hermano. Esto también hay que buscarlo. Y es más fácil encontrar el plan de Dios que otras cosas. Amén, hermano. Entonces, esto implica, hacer la voluntad de Dios en la tierra implica actuar de acuerdo al amor de Dios y al prójimo, buscando el bien, la verdad y la salvación para todos. Amén, hermano. Entonces, la voluntad de Dios aquí en la tierra implica un desafío. Es un desafío para nosotros hacer la voluntad de Dios. A ver, a alguien que le estén golpeando, ¿quién va a poner la otra mejilla? Si te golpean una mejilla, pon la otra. Nadie. Uno quiere devolver el muñecazo. ¿O no es así, hermano? Yo prefiero correr y huir de eso, pero la otra mejilla no lo pongo sino. Y vamos allá, hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es poner la otra mejilla? Porque esto no es así. ¿Quién va a querer que lo maten? Nadie. ¿Cómo? Eso no es material. El que está aburrido, que quiere que lo maten. Nadie se quiere morir. Y asesinado así, menos. Ah, mano, mire, usted sabe que lo van a matar y se pierde del mapa. Yo me voy de aquí. Bendito sea el Señor. Jesús nos enseñó que para encontrar la voluntad de Dios es llorando, y no llorando de cualquier manera, sino que nuestras lágrimas sean grandes, como grandes gotas ¿de qué? De sangre. Esto indica que no es muy fácil esto, hermano. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, es un sacrificio fuerte. A ver, ¿quién ha llorado lágrimas como si fueran grandes gotas de sangre? ¿Verdad? Ninguno, ¿sí vio? Hermana Miriam. Yo sí las he llorado. No es fácil renunciar a lo que a uno le gusta, a lo que uno quiere, a lo que uno puede, para hacer la voluntad de Dios. Y aquí está el problema.
Hacer la voluntad de Dios implica un sentido de abnegación propia. Renunciar a nuestra propia voluntad humana, la cual es difícil reconocer lo humano que somos. Nadie quiere reconocer que es un humano débil y falla. Nadie. ¿Qué problema, verdad? Nadie dice me equivoqué. Por muy sencillo que sea la equivocación. Nadie. Y mientras no reconozcamos lo débil que somos, lo humano que somos, siempre vamos a estar haciendo la voluntad nuestra y no la de Dios. Oiga, un solo amén, hermana Luz Dari. Un solo amén. Hay que tomar decisiones muy serias y fuertes para encontrar la voluntad de Dios. Decisiones serias. Y ese ejemplo nos lo dio el Señor. Llorando y arrodillado clamaba y decía: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero es que yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Esto es fuerte, pero no es imposible. Amén. Si el Señor nos dio el ejemplo y nos lo dejó escrito en su palabra, es porque sí lo podemos lograr. Pero tiene que ser una vida de sacrificios y de reconocimientos de nuestra vulnerabilidad humana. Bendito sea el Señor. El rey Josafat nos enseña en 2 de Crónicas capítulo 20 la importancia de la fe y la dependencia de Dios y la obediencia a su palabra, especialmente en tiempos de crisis. Y muestra y dejó testimonio que la oración, el ayuno y la adoración son armas espirituales poderosas y que Dios puede intervenir en nuestra situación a favor nuestro. Y también Josafat advierte que las alianzas mundanas o impías pueden llevar a problemas, por lo que es crucial elegir con prudencia. ¿Cómo elijo yo mis amistades? ¿Cómo elijo yo a la gente que debe estar cerca de mí? ¿Cómo elijo yo lo que voy a hacer? ¿Cómo elijo yo con quién me relaciono? Amén, hermano. Él dice con prudencia, porque le fue muy mal cuando no eligió bien a la gente que estaba cerca de él. Depender de Dios, dice Josafat, se enfrentó a una amenaza militar inminente y no confió solo en sus ejércitos, sino que buscó a Dios primero. Voy a ver qué dice Dios. Oiga, reunió a todo el pueblo para orar y ayunar, demostrando que la unidad en la búsqueda divina fortalece a todo un pueblo o a toda una nación. Amén. Y dice el texto, 2 de Crónicas 20, 21 al 24, que la victoria se obtiene a través de la fe y la oración. En lugar de luchar, Josafat colocó adoradores al frente del ejército. Y cuando el pueblo comenzó a alabar, Dios actuó y derrotó a los enemigos por ellos. Ellos se atacaron unos con otros y dejaron al pueblo de Israel un gran botín. Amén, hermano. Lo que es la adoración a Dios. Y más en estos momentos duros y difíciles. Pero fíjese que eso es lo que menos hacemos nosotros. Ni orar, ni adorar. Por lo tanto, la voluntad de Dios se aleja de nosotros. Y si estamos orando, no oramos 5 minuticos. Y aquí es donde más, hermano. Que la voluntad de Dios no se consigue de cualquier forma. Esto nos toca que lucharla, guerrearla. Desde el principio del reinado de Josafat, buscó la orientación de Dios
y reformó el sistema judicial para que fuera justo y se basara en el temor de Dios. Bendito el Señor. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Las consecuencias de las alianzas equivocadas. A pesar de su fe, Josafat dice, sus alianzas con los reyes impíos como el de Acab casi lo llevaron a la catástrofe. La historia sirve como una advertencia sobre las malas decisiones que tomamos y malas compañías que nos pueden debilitar el testimonio y alejarnos de la voluntad de Dios. Amén, hermano. Amén, hermana. Entonces, la oración y la búsqueda. Que esto es una locura. Hacer una batalla militar y vamos a colocar adoradores aquí, adoradores aquí, adoradores aquí, adoradores acá. Y vamos a ayunar. Oiga, tremendo esto. Y cuando el pueblo hace eso, ¿qué hace Dios? Alguien que me diga, Nelson, ¿qué hace Dios? Él responde. ¿Y cómo respondió Dios? No hubo necesidad de darle un golpe a nadie. Entre ellos mismos se bataban. Cuando el pueblo de Israel llegó, ¿qué hicieron? A recoger todo el oro que habían dejado ahí. Hombre, nos encontramos este oro, quién sabe de quién es. ¿Ah? Esto es una bendición. Cuando Dios actúa. Amén, hermano. Porque Él es el dueño de la batalla. Él es nuestro ayudador. La voluntad de Dios es perfecta. Él no se equivoca. Nosotros sí paramos equivocados en todo momento. Pero Él no se equivoca. Y hay que hacer la voluntad de Dios, así como en la tierra, allá en el cielo es perfecta, hacerla aquí, hermano. Así nos toque que llorar. Amén. Segundo, santidad y obediencia. La santidad se define como la perfección absoluta de Dios en la vida de una persona. Aquí entre nosotros escuchamos mucho que no hay perfecto. Todo el mundo lo dice, pastores, no hay perfecto. Porque tenemos equivocado el concepto de perfección. Bendito el Señor. Entonces, la santidad es un proceso de separación del mundo y de pureza moral, buscando la transformación hacia la semejanza de Cristo. Amén. Este proceso implica pureza moral y obediencia. Y esto es fruto del Espíritu de Dios. Dios nunca te guiará a ti si tú no te sometes a la voluntad de Él. Puedes predicar muy bonito, tú puedes hablar muy bonito, pero si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios nunca te va a guiar a cosas buenas. La carne siempre te maltratará. Y ahí es donde está el problema. Que la voluntad de la carne no solamente es fornicación y adulterio, no. La voluntad de la carne es pelea, la voluntad de la carne es no reconocer lo humano que somos, la voluntad de la carne es celo, la voluntad de la carne es pleito y una cantidad de cosas semejantes a esas. No solo es fornicación y adulterio. No hacer lo bueno que nos toca hacer ya es problema de la carne. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, hermano. Amén, iglesia. San Pablo le explica a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, verso 3 al 8, dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con vagas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor
es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya os he dicho y advertido, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, quien nos da de su Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, según la Biblia, cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, esto incluye fornicación, adulterio y prostitución, y se describe como un pecado contra el propio cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, y se exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual y a honrar a Dios con sus cuerpos. Amén, hermano. Pablo le aconseja a Timoteo en su segunda carta, al capítulo 2, verso 22, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén, hermano. Entonces, la inmoralidad sexual es un impedimento para hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que huir de eso. San Mateo capítulo 5, verso 27 al 30 dice el Señor, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Imagínense usted nosotros cortándonos aquí los brazos y los ojos. ¿Qué querrá decirnos esto, man? Pero soy yo el que tengo que hacer eso. No es que tenga yo que meterme el dedo en el ojo y sacármelo. Esto no es así. Escucharon a un predicador. Todo el que tenga fe como el grano de mostaza podrá decirle a este árbol que se quite aquí y se ponga acá. Y está el predicador diciendo al árbol, te ordeno que te salga de ahí y te pongas acá. Esto es una locura, hermano. Esto no es así. Lo que pasa es que nosotros nos tiramos de loco, mana Miriam. Y actuamos es como nos da la gana y así no es. Bendito el Señor. Exacto, porque es que nosotros queremos brillar. Uy, este man sacó este palo de aquí y lo puso acá en el nombre de Jesucristo. Yo por ahí vi un videoclip donde alguien oraba por alguien, le estaba sacando una culebra por la boca y sale. Y vamos. Y qué tristeza, ¿verdad? Esto es triste y lamentable. A la gente le gusta eso, ¿cómo se llama eso? Cuando para brillar, ¿no? Para que vean que nosotros, el protagonismo. Pero esto no es así. El apóstol Santiago dice en el capítulo 4, 27, por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la santidad no es solo dejar de hacer lo malo, sino también no dejar de hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. Si usted sabe que esto es bueno, ¿por qué lo deja de hacer? Eso también hay que hacerlo. Amén, hermano. San Pablo dice en Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, más bien transformado por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo puede usted comprobar la buena voluntad de Dios en usted? Para el hombre natural no es fácil hacer el bien que debemos hacer para agradar a Dios, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ni tampoco es fácil resistir al mal que nos viene a nuestra mente. Para el hombre natural esto no es fácil. En cambio, para el hombre espiritual, el nuevo hombre creado según Dios en nosotros,
nos ha regalado una herramienta poderosa para destruir toda desobediencia que se levante contra el conocimiento de Dios y llevarla cautiva a la obediencia a Cristo, para que nuestra obediencia sea completa. Amén. Primera a los Corintios 10, 4 al 5. Segunda a los Corintios. Abra ese texto, hermano. Todos vamos a abrir el texto, porque es que yo quiero que esto, hermano, lo aprendamos, que esto lo entendamos. No es que hay que sacar el ojo así, no es que hay que decirle al problema que parece un árbol que está en nuestra vida y te quitas de aquí y te pones acá. No, no. Aquí tenemos una herramienta poderosa. ¿Cómo dice, hermano Andrés, ese texto? Segunda a los Corintios 10, 4 al 5. ¿Qué digo, Andrés? ¿Te lo arrancaron a la Biblia? Venga, mi hermano, venga, vamos a mirar un micrófono. Aquí yo quiero que nos grabemos ese texto. Aquí siempre lo repetimos, lo repite el predicador, lo dice, lo canta. Siga, mi hermano Andrés. Sí, señor, desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se es levantada contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el ojo no sirve? Reconocer la debilidad de este ojo. Este ojo derecho está viendo mucho para acá. Si yo reconozco que mi ojo derecho se está desviando, ¿qué me toca hacer? ¿Cómo? Corregirme. Dios mío, en tu nombre hay poder. Yo no puedo seguir así. Esto está malo. Tú lo estás sacando ahí. ¿Cómo? Claro. Esto es un proceso, esto es un trabajo personal. Y esto me está ayudando a santificar, porque si tú ya corriges tu ojo derecho, o si no lo corriges, te va a tocar ponerte, ¿cómo que? ¿Dónde está Miro, man? Miro. Ponte por aquí, Miro, que me vas a ayudar aquí. ¿Cómo es que se le pone a los animales aquí para que no miren a los lados? Una ojera, Miro la sabe hacer. Nosotros tenemos que hacer algo por nosotros. ¿Cómo que yo no me voy a dar cuenta del mal que me estoy haciendo yo mismo? En lo que estoy mirando, en lo que estoy pensando, en lo que estoy haciendo. ¿Cómo que el Espíritu de Dios no va a utilizar esa herramienta que tengo yo? Bendito el Señor. Dios me dio un martillo, Él me dio un buril. Haz con tu vida lo que mejor te parece. Yo hago mi vida de acuerdo al plan que Dios tiene conmigo. Así tenga todo en contra. Así la gente diga que no es así. Así el otro me maltrate y me diga cosas. Y los enemigos de su casa, su propia familia, que en vez de apoyarle y aplaudirle lo bueno que usted está haciendo, están pues tenemos que tener escudo por aquí y escudo por acá. Bendito el Señor. Y viene aquí a la iglesia y tiene un y escudo por aquí. Esto es un proceso donde nos toca a todos escapar por nuestra vida espiritual, defender nuestra vida espiritual. La perfección no consiste en cortar el dedo ni cortar la lengua. Bendito sea el Señor. O sacar el ojo, o decirle al árbol este que se quite de ahí y se ponga acá, porque acá donde lo necesitamos. No. Aleluya. Es aprender a aplicar la herramienta que nos ayuda a controlar el pensamiento
a controlar la lengua, a controlar las manos. Amén, hermano. De respetar la plata ajena y no malbaratarla. ¿Cómo? ¿Cómo? Te sujeto, mano, en el nombre de Jesucristo, mano ladrona, te sujeto en el nombre de Jesucristo. Amado Miguel. El pensamiento siempre va a estar ahí. Es que somos humanos, somos vulnerables. Aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Por qué no militamos en la carne? Porque tenemos una herramienta poderosa para decirle a la carne no. Aleluya. Tenemos que aprender a hablarnos nosotros mismos. Eso se llama soliloquio, soliloquia. Hablar con nosotros mismos. Cuando uno se arrodilla a orar, tiene que hacerse un estudio retrospectivo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Y qué no estoy haciendo? Sí, porque solamente no hay que mirar qué es lo que uno está haciendo, sino lo que tampoco está haciendo. Que es bueno y lo dejó de hacer, pero no lo está haciendo. Bendito el Señor. Digamos gloria a Dios. Usted mismo se debe preguntar, esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo o esto que voy a hacer, ¿me ayudará a agradar o a ofender a Dios? A ver, ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo yo está ofendiendo a Dios? Cuando contrito el espíritu. ¿Cómo? El pecado, sí, pero ¿cómo sé yo? Lo que pasa es que a veces uno no ve nada, ¿no? ¿Cómo? Cuando no me edifica. Sí, pero ¿cómo? Cuando no estoy haciendo la voluntad de Dios. Quien no ama a su hermano que tiene ahí cerca, ¿cómo podrá amar a Dios? Entonces, quien está ofendiendo a su hermano que tiene ahí cerca, también está ofendiendo a Dios. ¿Cómo dice Jonathan? ¿Qué dijo por ahí? Es que no es fácil, hermano, porque a veces creemos que Dios nos va a hablar. ¡Ay, mané, no estoy haciendo la voluntad de Dios! No. El humano que tenemos cerca es que nos está diciendo, no me agrada eso, no me gusta esto. Ojo. Porque es que la voluntad de Dios es hacerle bien a tu hermano. Amén, hermano. Entonces, si tú no te sometes a tu hermano, a quien vea, a quien lo tienes por ahí cerca, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a los líderes de la iglesia, sino que estamos a la defensiva, hermano. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, a veces hay un dicho también entre nosotros que dice, no me sujeto a los hombres sino a Dios. O sea, eso es algo erróneo, ¿cierto? Así es. Algo que va contra, ¿cierto?, de los principios que hemos nosotros aprendido de parte de Dios. Amén. Como decía el hermano, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, ¿cierto? Porque así Dios es amor. Amén. Entonces, como dijo el hermano, pensamos que a veces de pronto el ángel no va a hablar, pero no es así. Sino contra nosotros vemos, o sea, los hechos que nosotros a veces hacemos, nos tenemos que dar cuenta si estamos haciendo mal o si estamos haciendo bien. Amén. ¿Cierto? El simple hecho de no hablarle a mi hermano porque me ofendió o lo ofendí. La Biblia nos dice que nos tenemos que amar unos a otros y perdonarnos, ¿cierto? Entonces, uno sabe, disculpe hermano. Tranquilo. Uno sabe cuando está haciendo mal. Por ejemplo, me pongo yo de ejemplo en esta mañana. Yo sé cuando estoy fallando en la oración. Amén. Yo sé cuando ofendo a mi hermano. A veces nos le echamos el loco, ¿cierto? Si él no me perdona, yo no lo perdono. Y ahí estamos. Tira que jala, ¿cierto? Como un par de impíos. Sí, así es. Entonces, hermanos,
hay que reflexionar en esta mañana. Dios nos está hablando, hermanos. Dios está hablando a mi vida en esta mañana. Entonces hay que reflexionar. Usted sabe cómo está delante de Dios, pero en esta mañana tenemos que reflexionar en eso y saber en qué le estamos fallando a Dios. Amén. Amén, sí, señor. Nuestro pastor dice, bueno, el pastor, o sea, yo no tengo que andar detrás de la gente para que sea un buen cristiano. No, uno mismo debe saber cómo está con Dios y cómo está viviendo la vida con el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es el aporte de los bendiga. Entonces, tenemos que aprender entonces a dominar nuestro ser. La Biblia dice que el que domina su lengua, ayúdenme a buscar ese texto, es capaz de dominar todo su cuerpo. ¿Dónde está esa cita? A ver, ayúdenme a buscar. ¿En Santiago qué? Pobre Santiago, como que le tocó lidiar bastante con personas que no refrenaban la lengua. Y es el que más habla de la lengua. ¿Qué hubo, André? Santiago 3. ¿3 qué? 3:1. El que refrena su lengua para no proferir contra Dios ni contra su hermano, porque cada vez creemos que blasfemar o pecar contra Dios es hablar mal de Él. No, es hablar mal de la gente que usted tiene alrededor. Entonces, es capaz de refrenar todo su cuerpo, pero el que no refrena su lengua es capaz de darle rienda suelta a los deseos de su cuerpo. ¿Sí o no, amado Nelson? Siga, amado Nelson. Claro, listo. Entonces, nosotros como creyentes, que Dios nos ha llamado a la perfección, tenemos que aprender a perfeccionar nuestra vida. ¿Hay gente perfecta en la iglesia, sí o no? ¿Cómo? Sí la hay. Oiga, hermano, si yo no me perfecciono, estoy achacado. Estoy achacado, hermano. Porque que la perfección no consiste en vivir aquí arriba del púlpito y no tocar la tierra. A lo contrario, entre más chiquiticos estemos aquí aterrizándonos y mirar lo vulnerable que somos, porque somos del polvo. Oiga, nos perfeccionamos mejor. Amén, hermano. Porque ser humano que soy. Yo no soy ningún ángel que se cayó del cielo. Soy un ser humano nacido de una mujer. Amén. Tengo un ombligo. Revísese para ver si usted tiene ombligo. Revísese. Un ser humano. Somos vulnerables a cualquier situación. Pero aparte de nuestra vulnerabilidad, tenemos una arma especial que no es de la carne, sino poderosa en Dios para destruir fortalezas. Amén, hermano. Amén, hermana. Es que el poder del Espíritu Santo no solamente aquí para estar hablando en lengua y danzar. No, Señor. Eso es lo de menos. Aunque ese gozo es bonito y es sabroso, pero el poder del Espíritu Santo se demuestra en nuestra propia vida. Viejo mane, esto no lo vas a hacer. Y ahí paradito. Bendito el Señor. Y esa viejita que te está mirando así, ¡ojo con eso! Enseguida el ojo, cuidado, ojo, en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? Bendito el Señor. Esto es lo que hay que hacer. La santidad es evaluar nuestra vida interior y sacar de nosotros todo lo que no nos ha dejado vivir en paz
paz, tanto con nosotros mismos como con las personas que amamos, los cuales ofendemos en todo momento. Entonces, ¿qué es la santidad, Shirley? ¿Dónde está Shirley? ¿Qué es la santidad? Es la capacidad de sacar de nuestra vida interior todo lo que no nos ha dejado vivir en paz, tanto con nosotros mismos como con los demás. Esa es la santidad. Amén, hermano. Jeremías capítulo 15, verso 19 al 21. A ver, Manuel, mira, ayúdame a leer ese texto para ver si descanso la garganta un poquito. Jeremías capítulo 15, verso 19 al 21. Del 19 al 21. Sí, señor. Jeremías capítulo 15, verso 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si Entre sacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Entonces, ¿quién es el que va a sacar lo precioso de lo vil? ¿Dios o usted? ¿Quién? Usted. Claro. Dios te ve a ti que estás haciendo algo errado y Él no te va a coger y te va a mandar una piedra de allá arriba. Claro que si fuera yo el que estuviera vigilando eso, le dejo caer un ladrillito, eso es bueno. Esos ladrillitos no lo parten ni el palustre. Pero como el Señor es bueno y misericordioso, Él te deja que tú actúes. Bendito el Señor. Ahora vamos a hablar un poquito de esa libertad. Dios lo que espera es que usted reflexione. Uy, fallé aquí. Me están diciendo que fallé. Pero yo no voy a reconocer nada, ¿no? Está loco. Sigue así para que veas tú. ¿A dónde vas a llegar? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amén, hermano. Tercero, libertad para hacer lo bueno y desechar lo malo. San Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, verso 13. Vosotros fuisteis llamados a la libertad. Hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, servíos los unos a los otros por medio del amor. Primero a los Corintios capítulo 10, verso 23 al 24, San Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Amén, hermano. Parece que no me entendieron. Es que ¿a qué se le llama bien? Porque qué bueno comerse un pedacito de carne, eso es bueno, eso es bien. Es bueno ir a la playa y bañarse, eso es bueno y eso es bien. Bendito el Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén, hermano. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Ahora, ¿cómo se busca el bien del otro? Hermana Miriam, Aider, es que eso es el amor. El amor es buscar el bien al otro. El amor no percibe lo suyo propio, dice la Biblia.
sino el bienestar del otro. Usted ama al otro cuando usted le proporciona cosas buenas. Usted ama a la otra cuando usted le proporciona cosas buenas. El amor es todo lo que usted hace, todo el sacrificio que usted hace para que la otra persona se sienta bien contigo. Pero ¿a dónde está eso? Eso no es fácil. Hacerle bien a otro. Y si uno está achacado, peor. Bendito el Señor. Bendice a Jehová con tus bienes. O sea, bendice a Dios con todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. Es la otra persona que necesita el bienestar contigo. Amén, hermano. Amén, hermana. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y de tomar decisiones sabias basadas en la voluntad de Dios. Y todo esto se relaciona con la sabiduría de Dios como resultado de una madurez espiritual que se adquiere mediante el conocimiento de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu. El discernimiento espiritual. Bendito el Señor. A veces creemos que el discernimiento espiritual lo tienen una y dos personas que son los que ven los demonios y ven palomas blancas. Eso no es así. Bendito el Señor. El discernimiento espiritual es para tú mirar el camino hacia donde te dirige y no por aquí, no es por acá. Ese es el discernimiento espiritual. Amén. No solamente para ver demonios, y eso es cuestión ya de ñapa que se nos llega ahí. Que uno siente, que uno ve, que uno, bueno, eso son cuestiones. Pero el discernimiento espiritual es para nuestra propia vida. Amén. Para no incurrir en errores. Bendito el Señor. Santiago en el capítulo 3, verso 13 al 14 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que demuestre por su buena conducta sus obras de la mansedumbre y de sabiduría. Pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contienda, no te jactáis ni mintáis contra la verdad, porque estás equivocado. Eso es lo que dice. Lo que pasa es que en la Biblia, esta gente que escribió estos textos y los escritores, bueno, gente muy sabia, y no son como nosotros que hablamos así. ¡Pam! Amén. ¿Quién ha entendido entre vosotros? Se lo voy a decir con palabras mías para ver si me lo logran entender mejor. Se lo digo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Demuéstralo por tu forma de actuar. Pero si tú tienes celos y contiendas en tu corazón, estás achacado. ¿Me entendieron? Eso lo dije yo. No lo dijo Santiago ni el que le ayudó a escribir, porque esa gente tiene una gramática muy elegante. Bendito el Señor. Está la hermana Rosa muerta de la risa. Sí, hermano, porque es que a veces creemos, estamos llenos de celo, estamos llenos de envidia, estamos llenos de... ¿Qué problema, hermano? Y estamos aquí en la iglesia y nos arrodillamos, usamos la Biblia, hablamos, compartimos, hablamos en lengua, pero estamos lejos de la voluntad de Dios. Por las raíces de amargura que hay en el corazón nuestro. Oye, entonces, vivir con humildad y sabiduría es actuar de forma sabia y humilde, controlando la lengua y todo nuestro ser integral, sin dejarse llevar por la envidia o el celo carnal. Y es una manera de demostrar una conducta ejemplar. Amén, hermano. Aunque estoy en la carne, pero no milito en ella. Uy, por ahí vimos el hermano Mane que la quijada de arriba bendita, la quijada de abajo, perdón. Se le movía, pero era de la impotencia que tenía yo. Bendito el Señor. Eso es normal. Pero ahí estaba sujeto. Cuando uno lo ofenden y lo maltratan así.
A uno le da rabia eso. O no así, mana, mire. O usted se echa a reír o se pone a aplaudir. O cuando lo calumnian. No le dan ganas de meterle la cayuga. Pero por muchas ganas que tenga, te tienen que sujetar ahí. Y esperar en Dios. Amén. Ser ejemplo para los demás. En el contexto cristiano se busca que las buenas obras no solo sean una muestra de carácter propio, sino que también reflejen la gracia de Dios y el temor de Dios para que Dios sea glorificado por tus buenas obras. Y así glorifiquen a nuestro Padre por sus buenas obras. Amén, hermano. Priorizar lo espiritual, poner el bienestar espiritual de uno mismo y de los demás por encima de lo material y buscando y viviendo según la voluntad de Dios. Lo espiritual primero, después lo material. Amén, hermano. Eso es priorizar lo espiritual. Oh, que aquí en la iglesia, hermano, que el calor, no, que hay mucha gente. Hermano, aquí estamos buscando primero lo espiritual. Amén, hermano. Oh, que no tengo la ropita, venga con la ropita que sea, pero busque primero lo de Dios. Preocúpate primeramente por el reino de Dios, su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cuarto, y ya último punto. Encontrar el propósito de Dios en nuestra vida, ese es tu éxito. Ese es mi éxito. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? ¿Usted cree que yo con estos 60 años, yo voy a estar pensando cuál es el propósito de Dios conmigo? No, sea más serio. Ya, yo no estoy buscando eso. Yo sé cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida. Por lo tanto, me cuido, me guardo y trabajo por eso. Ya yo no busco propósito. Ese es Shirley y la hermana que está transmitiendo, que todavía están embolataditas ahí buscando el propósito. Salmo 138, verso 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Efesios 1:9 dice San Pablo: Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo. Confiar en Él es confiar en que Dios tiene todo un plan para con cada uno de nosotros, donde obrará a nuestro favor. Amén. Buscar su propósito. Vivamos cada día para cumplirlo. El propósito de Dios por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Amén. Esto no es una obligación. Dios te creó a ti con un proyecto de vida, con un propósito. Y si tú lo encuentras, gloria a Dios. Pero Dios no te está obligando a que hagas eso. Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque elegimos hacerlo, seleccionamos hacer su propósito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta cuando tú quieras. Lograr el propósito de Dios en nuestra vida es el éxito nuestro. Pero Dios a nadie obliga a que tenga éxito. Ahora, ¿quién no quiere tener éxito? Pero hay gente que hermano, hay gente que no le gusta estar en el éxito. Lo tiene todo. Está bien. No le falta nada. Pero no quiere estar ahí. Increíble eso, hermano. No quiere estar en el sitio donde Dios lo tiene. ¿Por qué yo tengo que abandonar el sitio donde Dios me tiene? Si lo tengo todo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Hermano, miro, ¿por qué? Lo tengo todo, tengo vestido, tengo ropita, estoy barrigoncito, tengo salud, tengo una bicicletica, tengo una motico, Emiro tiene un carrito viejo. ¿Por qué Emiro tiene que abandonar eso? ¿Por qué? ¿Cómo?
Si Dios tiene un gran propósito con nosotros y nos lo ha dado todo y vivimos bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no se entiende, hermano. A la gente no le gusta, a muchos no le gusta vivir bien. Y vienen y abandonan el plan de Dios y se esconden. Y después lo vemos por ahí con una carretillita vendiendo guineo verde. ¿Qué te pasó? Me dejé llevar de la carne. No actué bien. Me enamoré de una niñita de 20 años. Bendito el Señor. Y esa niñita me arruinó todo. Oye, si lo tenía todo, Heider. ¿Por qué? No se sacó el ojo antes de. Uno mejor llora lágrimas de sangre antes de. Después de ya para qué. Vendiendo guineo verde en una carretilla. Bendito sea el Señor. Hacer la voluntad de Dios o cumplir con el propósito que Él nos ha trazado no implica tener una buena relación profunda con Él a través de la oración constante, la santidad y la obediencia. Amén. Bendito sea el Señor. Salmo capítulo 25, verso 14 al 15 dice David: el Señor brinda su amistad a quienes le honran, y Él les da a conocer su pacto. Oiga bien, ¿qué es un pacto? ¿Qué es el pacto? Su plan, su programa, lo que tiene con usted. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues Él, solo Él puede sacarme de la trampa a donde yo caiga. Bendito el Señor. ¿Por qué dice David eso? ¿Por qué? Porque él aprendió a hacer la voluntad de Dios. Y vio a Dios cómo lo sacó de las trampas donde él se metía. Porque es que el diablo no está en todas partes. Dios sí está en todas partes. Pero el diablo sí tiene sus trampas en todas partes. Y todo el mundo cae en las mismas trampas. En la misma trampa que cayó Adán. Todo el mundo cae ahí. Hermano, ¿cómo? Si yo veo que alguien cayó en esa trampa, ¿por qué yo debo caer ahí también? No, hombre, seamos serios. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Oiga, en el cielo, el pensamiento de Dios con el hermano Miguel, con el hermano Heider, con el hermano Nelson, permanece firme. Este es el pensamiento que yo tengo con ustedes. Este es el plan que yo tengo con ustedes. Ese plan es perfecto en el cielo. Pero hay que mirar aquí en la tierra. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con ese plan? Amén, hermano. Debemos mantener una buena relación con Dios y una buena comunicación constante para entender su voluntad y su propósito para con nosotros. Y decirle: Señor, ¿qué me tienes por ahí guardadito que no he entendido ni conozco? El hermano Álvaro Torres, en cierto momento me acerqué a él, un poco inconforme con uno de los traslados que tuve. Y me dice el hermano Álvaro: no se preocupe, Manuel, que Dios a cada quien nos tiene un guardadito por ahí preparado. Yo digo: verdad. Gloria a Dios. Y ya para terminar, Romanos capítulo 8, verso 28, San Pablo dice: y sabemos que Dios hace todas las cosas que nos ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén, hermanos. Glorificar a Dios viviendo una vida justa y piadosamente delante de Él. Esto implica actuar de forma correcta en nuestra vida, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones. San Pablo a los Éfesos les escribió en el capítulo 2, verso 10: porque somos hechura suya. Oiga, tremendo esto. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo les voy a invitar a estar de pie en esta hermosa mañana. No somos unos robots. Hay un plan de Dios,
establecido. Y Dios quiere lo bueno para ti. Pero Dios no queriendo que nadie se pierda. ¿Qué dice? En el cielo Dios no quiere que nadie se pierda. Pero aquí en la tierra la gente no entiende y hace lo que mejor le parece. Pero allá en el cielo la voluntad de Dios es perfecta. Pero aquí nos toca que buscarla cada uno de nosotros. Dios nos ayude, hermano, a sortear las decisiones de la vida. No son fáciles. Y también nos ayude lo más fuerte que hay en nosotros, hermano. Reconocer que somos humanos vulnerables. Que fallamos. Mientras estemos reconociendo eso y disculpándonos, buscando el perdón, buscando la ayuda, vamos a prosperar espiritualmente, sujetos a la voluntad de Dios, porque esto es lo que Dios quiere. Soberano Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.